Un saludo, mi apreciado hermano. Empezamos por desearte un feliz año. Que este 2025 esté cargado y lleno de bendiciones. Que si el año anterior tú no pudiste realizar tus metas, si no fue un año agradable, pues que este sea lleno de bendiciones. Y recuerda que Dios siempre está al control. Así que debemos hacer planes quizás mejores, quizás los mismos planes anteriores retomarlos, no quedarnos allí si es que no nos fue tan bien, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice el apóstol Pablo. Así que te deseo de todo corazón, donde quiera que tú te encuentres y cualquiera que sea tus circunstancias, que este año venga lleno y cargado de bendiciones materiales y espirituales, y que la bendición de Dios descanse en tu vida, en tus planes, en tu familia, en tu hogar, en tu iglesia. Que Dios pueda bendecirte abundantemente. Empezamos este nuevo trimestre y este nuevo año con un tema muy hermoso, que es acerca de el amor de Dios. De hecho, la lección para esta semana es: Dios ama de pura gracia. Tanto se ha hablado acerca del amor de Dios. El amor de Dios está personificado. No es que Dios ama. Como dice San Juan, Dios es amor, su naturaleza es amor. Y para poder entender el amor de Dios, tenemos que despojarnos un poco de nuestra mente finita, de nuestra mente egoísta, para poder entenderlo. Y qué curioso que el folleto de este trimestre y la lección de esta semana empiece pues retomando lo que se vio en la última lección del año anterior. Y es la experiencia de Pedro y la reivindicación, la vindicación, la restitución que Jesús le dio en el ministerio. Por 3 veces Pedro niega a Jesús, y por 3 veces Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas más que esto? O sea, más que los discípulos. Y Pedro, muy triste, la tercera vez le dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. La tristeza de Pedro estaba dada porque ahora entendía que Jesús lo conocía, y quizás lo hacía pensando que Jesús sabía algo más que él no sabía. Así como ocurrió antes de negar lo que dijo: no, Señor, tú no sabes. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y la suficiencia propia pues terminó dándole la razón a Jesús, y entendió Pedro de que Jesús lo conocía más de lo que él mismo se conocía. Se entristece porque de pronto Pedro piensa: ¿será que hay algo que yo no sé y que Jesús sí sabe? Pero cuando Jesús le dice: apacienta mis corderos, entiende que le estaba dando una labor. Qué hermoso. Para empezar el estudio y para empezar este año, vamos a hacerlo con una oración. Bendito Dios, gracias porque nos permites empezar un nuevo año. Quiero pedirte una bendición especial para cada hermano que está viendo el repaso de esta lección. Bendice su vida, bendice su hogar, bendice todo lo que es suyo, según tu promesa en tu palabra, oh Padre. Que puedas bendecir cada aspecto de nuestras vidas, que bendigas los planes especialmente que hemos hecho para este nuevo año. Que nos des la sabiduría para poder andar en tus caminos y poder hacer tu voluntad. Y abre nuestro entendimiento para poder recibir tus enseñanzas en el repaso de la lección de esta semana. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El texto para memorizar está en el libro de Oseas, capítulo 14 y versículo 4, y dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y miren qué curioso, ¿no? El mundo cristiano que habla de que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por ley y que en el Nuevo Testamento por gracia. Algo que es totalmente lejos de la verdad, porque la gracia se ha mantenido desde el Génesis.
Siempre fue la gracia, el amor de Dios, un regalo basado en su amor, en su misericordia, no en nuestros méritos. Porque cuando decimos que la salvación es por guardar la ley, entonces estamos haciendo a un lado la gracia y los méritos de la cruz. Y hay una parte, pues, de la lección que habla precisamente eso. La vindicación de Pedro, como estábamos hablando, muestra el amor de Jesús, el amor de Dios hacia las personas que caen. A veces, como dije en algún momento en el año anterior, a veces como que somos un poco hasta más exigentes que lo que Dios mismo exige de sus hijos, ¿verdad? De la persona que cae. Me ha tocado ver personas que en algún momento fallaron, pero que en el momento que regresan hay cierta oposición. Conozco un ejemplo, bueno, no uno, varios ejemplos, personas que han fallado, están trabajando por la obra, están ganando almas, pero sin embargo no han podido participar de un nuevo bautismo. A veces como que somos demasiado exigentes y ese no es el carácter de Dios, es un Dios perdonador y es lo que vamos a estar viendo durante este repaso. Más allá de las expectativas razonables. Esto nos habla acerca de la experiencia del pueblo de Israel y de Moisés. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, había recibido la gracia porque el hecho de pintar los dinteles de las puertas con la sangre, esa era la gracia salvadora que Dios le había ofrecido. Entonces Dios primero les da la gracia, pero ya en el Sinaí le da los mandamientos como señal de un pacto. Cuando baja Moisés encuentra un desenfreno total, por decirlo de una manera suave. Moisés se da cuenta de que ese pueblo, a pesar de la gracia salvadora, no era digno de recibir ese pacto de su ley y rompe las piedras. Pero a pesar de eso, Dios no abandona a ese pueblo rebelde, a ese pueblo insubordinado, y sigue cuidando de él. Y como señal, inclusive Moisés le dice, si es que tú no vas a venir con nosotros, entonces no nos saques de acá. Y siempre se revelaba y el amor de Dios estaba allí. ¿Cómo no creer entonces en un Dios lleno de amor, que ama gratuitamente, no porque tú y yo lo merezcamos? Si Dios es amor, su naturaleza es amor, Él ama no porque tú y yo lo merezcamos, ama porque es su naturaleza. Pero a veces equivocamos este amor de Dios y pensamos, es que Dios me ama, entonces yo puedo vivir mi vida como sea, porque igual Dios me ama. Y es verdad, si tú eres obediente, Dios te ama. Si no obedeces, Dios te ama. Si eres rebelde, Dios te ama. Pero ¿cuál es la diferencia entonces de que Dios, así como un padre con su hijo, a un hijo obediente, a un hijo que está siempre obedeciendo a su padre, va a recibir la confianza de su padre? Va a confiarle en algún momento de que él no esté presente, va a confiarle pues todas las cosas que él quiera hacer como que si fuera él mismo. Es exactamente lo mismo con Dios. Dios es un Dios lleno de amor, pero más, sin embargo, la respuesta que nosotros demos a ese amor es lo que determina lo que nosotros seamos. Dios nos va a seguir amando igual, pero en algún momento, pues, ese amor tendrá un límite. ¿Por qué? Porque Dios, aparte de ser amor, también es justicia. Y eso es lo que es difícil entender. Ese pueblo rebelde recibió el amor constante de Dios, a tal punto de que a su líder le permitió ver su gloria. Y dice la Biblia que no se levantó profeta más grande que Moisés, quien vio a Dios cara a cara. ¡Qué privilegio! Y lo hizo pues precisamente porque era el portavoz de ese pueblo rebelde a quien Dios amó hasta el último momento. Aunque ellos rechazaron ese amor y por eso fueron muriendo poco a poco durante los 40 años de peregrinación.
pero no porque Dios no haya querido amarlos, sino porque ellos rechazaron el amor de Dios. Y esto hace más grande su amor. ¿Por qué? Porque nos da la libertad de elegir, aceptar ese amor o rechazarlo, tristemente. Y eso nos lleva a la siguiente parte de la lección de un amor no correspondido. Y tenemos que entrar a una parte de la lección que es bastante curiosa. El libro de Oseas es un libro atípico, podríamos decir, porque le hace vivir en carne propia a este profeta, de parte de Dios. Dios le hace vivir a este profeta en carne propia lo que él sentía cuando su pueblo se apartaba. Y así como le dice a este hombre en Oseas capítulo 1 y versículo 2, dice las Sagradas Escrituras, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Hay versiones que hablan inclusive que dice, tómate una mujer ramera. Más o menos son sinónimos porque las prostitutas se las llamaba fornicarias, se las llamaba ramera. Dios le da la orden a este profeta de tomar una de estas mujeres con hijos que no sabían si eran de él, porque era una persona que estaba pues al mismo tiempo con varias personas. Y a veces cuando no escudriñamos en profundidad las escrituras, nos preguntamos cómo es posible que Dios haya dado esta orden a un profeta, lo haya hecho vivir esa experiencia, porque no había forma ya de que el pueblo entendiera. La única manera de que el pueblo pudiera entender viendo a través de este profeta la situación de ellos. A veces es difícil para el ser humano darse cuenta de sus errores. Y es que a veces pasamos mucho tiempo mirando los errores de los demás que nos olvidamos que nosotros podemos tener situaciones peores que aquellos a los cuales nosotros observamos tanto. Como una forma de poder ver su verdadera situación, Dios hace esto. Pero aún en este caso, miren que habla de una mujer prostituta, habla de hijos de fornicación, hijos dudosos que posiblemente no eran de él. Y sin embargo, Dios le da la orden a Oseas de que la siga recibiendo, de que la traiga de vuelta a casa. Y es exactamente lo mismo que Dios hace con su pueblo. Lo hizo con Israel. Pero la buena noticia para nosotros es que no importa cuántas veces caiga, Dios te recibe de vuelta. Ahora, claro, esto tampoco se puede convertir en un juego, ¿verdad? Ah, me voy, regreso, me voy, regreso, me voy, regreso. Porque llegará el momento cuando ya no sentirás la voz del Espíritu Santo llamándote. Y llegará el momento cuando te irás y no sentirás el deseo de volver. Pero no depende de la falta de amor de Dios, sino de la perseverancia en el pecar y en alejarse de Dios. Pero la promesa de Dios que está en el capítulo 14, justamente allí donde está el texto para memorizar, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda la iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando hablamos de la ira de Dios, pensamos en el contexto humano, ¿verdad? El hombre se enoja y a veces no hay nada que calme su enojo. Pues cuando habla la Biblia acerca de la ira de Dios, es más que ira, un cansancio de estar siempre allí. Y Dios dice, ya que insistes tanto en alejarte de mí, pues bueno, voy a dejar que tú vivas la vida como tú quieres vivirla.
voy a retirar mi protección de ti, pues, para hacer tu voluntad. U otras veces, cuando habla de la ira de Dios, Dios siempre, como en el caso de Moisés, por ejemplo, que tapó una hendidura donde lo hizo estar a Moisés, tapó con su mano para que su presencia no lo consuma. Entonces, Dios vela su presencia para no consumir al ser humano. Pero llega el momento cuando ya cansado de eso, ya deja de velar esa omnipotencia, esa presencia, y se convierte en fuego destructor para aquella persona que insiste. Esa es lo que se llama la ira de Dios. No tiene nada que ver con la ira humana, totalmente diferente, porque aún en medio de su ira, Dios manifiesta su amor. Y la siguiente parte nos habla acerca del amor gratuito y nos habla acerca de un Dios creador. En Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11, donde habla acerca de el título de esta parte de las Sagradas Escrituras, dice la adoración celestial, ¿verdad? Y dice allí, nos habla acerca de un Dios creador. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un amor gratuito, porque Dios es el creador. Y no es que creó unas criaturas, valga la redundancia, para que le adoren por algo egoísta. Quizás la forma de entenderlo mejor, para aquellos que somos padres, podemos entenderlo mejor de qué manera. Cuando nace recién tu hijo, tu hija, cuando nace recién y tú lo tienes o la tienes en tus brazos, tú ves allí un pequeño ser. No hace absolutamente nada por ti. No te da nada, no te pide nada, ni siquiera te habla. Pero sin embargo, tu amor, te llenas de tanto amor para ese pequeño ser que tienes en tus brazos, sin que ese pequeño ser te lo pida, sin que te diga papi o mami, ámame. No, tú simplemente das amor porque es parte de tu ser. Exactamente de esa manera es la creación de Dios. Dios crea al ser humano, Dios crea a sus hijos, Dios crea todas las cosas para beneficio del ser humano, precisamente con un amor así como del padre o de la madre con su pequeño ser, con ese pequeño ser que recién nace. Y miren qué pálida comparación, pero quizás es lo que más se asemeja. Entonces, no es un amor egoísta, es que yo voy a crear porque yo quiero que me adoren. No, la adoración viene como resultado de tanto amor. Para aquellas personas que están enamoradas, que tienen esposas, esposos, que viven con su pareja, empezaron a amar a esa persona porque la otra persona les confesó amor. Y ese amor hizo que ustedes también empezaran a sentir amor. Si nosotros que somos personas pecadoras, seres pecadores, empezamos a amar o amamos a aquellas personas que nos demuestran amor, ¿cómo no será pues con el Dios verdadero que es tanto amor, que nos creó, que nos sustenta? Y cuando hablamos de sustentar, no solamente hablamos del aspecto material, del alimento diario, no, no, no. Estamos hablando del sustento de este mundo, porque no es que Dios creó al mundo, le puso leyes y ahora sí lo dejó al mundo a la deriva. No, no es así. Dios está a cada momento cuidando de este planeta. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros seamos felices. Lastimosamente, el pecado entró y mientras vivamos en este mundo lleno de pecado, no tendremos una felicidad total, sino cuando Cristo venga. Y hablando de cuando Cristo venga, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14, que no vamos a leer todos los versículos por asunto de tiempo, nos habla acerca de una invitación de un
rey que invita a muchas personas a la boda de su hijo. Y llega el momento del banquete y manda a sus criados a buscar a los invitados. Y casi todos pusieron pretexto. Y algunos en un extremo, no solamente que pusieron pretextos, sino que mataron a los enviados. A que el padre se enoja y dice, no, entonces ya el banquete está puesto allí. Entonces vayan a buscar a las personas que están transitando en la calle y traigan, porque aquellos invitados no fueron dignos. Aquí hay varias lecciones. Primero, ese pueblo que rechazó es el pueblo de Israel. Nosotros somos aquellos invitados que nos llegó el mensaje o nos llegó la invitación posterior después de haber desechado y rechazado a ese pueblo que no lo aceptó. De hecho, es tan concreto el asunto de que cuando habla de que mataron a algunos de sus mensajeros, pues está hablando literalmente del pueblo de Israel, porque eso fue lo que hicieron. Y nosotros somos aquellos invitados, porque nosotros aceptamos la justicia de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio de Cristo que nos hace nuevas personas, nuevos seres, se convierte en nuestra vestidura para estar aptos y entrar al banquete. No es un banquete cualquiera, ¿por qué? Porque para entrar primero tienes que recibir una ropa especial. Y esa ropa especial es la justicia de Cristo. Y es curioso también porque allí en el mismo banquete, el Padre viene a ver quiénes son los nuevos invitados, ya que los primeros no aceptaron. Y allí se da cuenta de que hay una persona que no estaba vestido con el traje de boda. Y le pregunta, ¿y tú cómo entraste acá? Y aquella persona se quedó muda. En la Biblia se lo refleja de diferentes maneras, como el trigo y la cizaña, aquellos que están en la iglesia como un hobby, pero que no aceptaron el sacrificio de Jesús. No están dispuestos a ser transformados por Jesús. Y miren que muchas veces la iglesia se enfrasca en discusiones acerca del vestido. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de vestido y vestido nuevo. Si bien es cierto que en muchos de los casos usa simbolismo, en otros de los casos sí habla acerca de la transformación del ser humano, inclusive hasta en su manera de vestir. Si no has cambiado hasta en eso, significa que no has tenido un encuentro con Jesús y que no estás usando el traje de boda. Porque cuando tienes un encuentro con Jesús, hasta tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de ser, todo cambia. Y viene la siguiente parte que dice crucificado por nosotros. Y antes de que Jesús fuera crucificado, estando en la parte alta, viendo todo el ajetreo, la gente que venía, recordemos que fue antes de la Pascua, y había venido gente de muchos lugares, y ve la gente, Jesús ve la gente viniendo, yendo de aquí para allá, y como él podía ver mucho más allá de los acontecimientos del momento, vio cómo Jerusalén iba a ser destruida. Y allí es cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? El amor de Dios es tan grande que permite hasta eso. Permite el rechazo. Y esa es la parte más triste. ¿Por qué? Porque usamos nuestra libertad de una manera equivocada. Qué diferente sería si nosotros esa libertad la usáramos para decidir en favor de Jesús. Y quiero leer lo que dice el libro de San Juan capítulo 10 y versículos 17 y 18. Esto es lo que dice Jesús. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La máxima demostración del amor de Dios se dio en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ese sacrificio de Jesús no fue algo que le nació al Padre o les nació al Hijo o en el concilio entre Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron en el momento, ya pecaron, vamos a hacer esto. No, estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. Y muchas personas dicen, es que Dios quiso que existiera el pecado. No, Dios previó la existencia del pecado. Y no solamente se decidió que Cristo moriría por nosotros, se decidió un plan íntegro y completo de salvación. Por eso cuando leemos las Sagradas Escrituras, en cada parte de las Sagradas Escrituras vemos parte de ese plan de salvación. Un plan de salvación que no podemos entenderlo o no podríamos entenderlo a menos que leamos la Biblia en su totalidad, no desechando una parte como el mundo cristiano enseña en los actuales momentos. No, esta parte era para los judíos, no, esta parte era para los de aquí, esta parte era para los de allá. Esto lo dijo por estas circunstancias. Sí, es muy bueno la exégesis, la hermenéutica, eso es muy bueno. Pero dijo uno de nuestros eruditos, si esto de el exégesis, la hermenéutica y todo lo que se pueda estudiar con el propósito de poder explicar o entender las Sagradas Escrituras, si al momento de explicarla no lo puede entender un niño, no ha servido absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. La fiesta de las bodas se celebraba en los tiempos de Jesús de una manera que el novio iba hasta la casa de la novia y la traía para celebrar las bodas. Pero allí afuera, junto a la casa de la novia, estaban unas vírgenes. Y Jesús hablaba de 10 vírgenes porque simbolizaban a los hijos de Dios que mantienen, en teoría, una doctrina pura. El novio llegaba, traía a la novia en una procesión. Las procesiones en ese entonces se celebraban en una boda, no como se celebra ahora para llevar un ídolo y adorar inclusive ese ídolo. No, la procesión era una fiesta, una boda. Y eso era notorio ante todo el mundo, el amor que se profesaba esa pareja. Y esto en muchas partes de las Escrituras Jesús simboliza la relación o semeja la relación entre él y su iglesia como el del esposo con la esposa, el novio con la novia, el novio con la desposada. Y ahí viene la lección de las parábolas de las 10 vírgenes. Todas tenían sus lámparas, pero surgió algo que el novio tardó. Y mientras llegó, vieron que sus lámparas, las insensatas, vieron que sus lámparas se apagaban y fueron a las otras a decirle, denos de su aceite, que simboliza el Espíritu Santo, para nosotros también poder tener reserva porque ya nuestras lámparas se apagan. Y ellos dijeron, no, vayan a comprar, porque si no, al darle nosotros a ustedes, pues va a faltarle a ustedes y también a nosotros. El poder del Espíritu Santo obrando en nosotros es algo que nosotros debemos entenderlo, debemos permitirle al Espíritu Santo usarnos a nosotros. Pero a veces nosotros queremos usar al Espíritu Santo. Saben que en los últimos tiempos que ya estamos viviendo, Ellen White dice que Dios no utilizará a personajes eruditos, aquellos entendidos, aquellos estrategas. No, Dios utilizará a personas sencillas, inclusive dice hasta iletradas, pero que están llenos de santa consagración y llenos del Espíritu Santo. Le permitirán al Espíritu Santo usarlos porque Dios quiere demostrar que la obra no es nuestra, la obra es suya. Por lo tanto, usará a personas humildes, personas sencillas, no a las personas preparadas. Sí, muchas veces, si estas personas se dejan usar, serán aquellas que vayan ante los magistrados.
Pero de no ser así, serán personas sencillas que con un lenguaje muy sencillo confundirán a muchos sabios. ¿Estamos dispuestos a ser usados por el Espíritu Santo? ¿O tenemos nuestra propia agenda y nuestros propios planes y queremos usar inclusive al Espíritu Santo? Eso enseña la parábola de las 10 vírgenes, de la fiesta de boda, de los invitados a la boda y del amor de Dios. Un amor que ha estado siempre buscando al hombre. Lo ha hecho buscar al hombre. Pero este amor no es solamente de decir yo amo a Dios, sino de demostrarlo, sino de pedirle, Señor, aquí estoy yo. Dame una participación en tu obra. Dame el privilegio de poder participar en tu obra y poder ser usado por el Espíritu Santo. Reitero mi deseo de bendiciones para ti en este nuevo año. Que Dios te bendiga en esta nueva semana. Y recuerda, suscribirte, darle like y compartir para que de esta manera otras personas también puedan llegar a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga.